Bienaventurados. Nosotros estamos en nuestra clase en lectura número 14, comenzando con la primera parte. Ahora vamos a entrar en Romanos capítulo 4, de versículo 9 al 12. Del 9 al 12. Vamos a leerlo juntos. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Note otra vez que Pablo comienza con una pregunta. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué? Porque decimos que a Abraham se le fue contada fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Otra pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Note el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y dice, padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Note bien. Ahora Pablo nos trae este punto, ¿okay? Donde aquí tenemos por un lado todos los ritos, las reglas, las ordenanzas, las ceremonias, los rituales, ¿no? Y habla de la forma, y él está hablando de la forma equivocada en la que el hombre busca, en la forma equivocada en que el hombre busca la justificación. Él está hablando de lo que están circuncisos y lo que no están circuncisos. Lo que son religiosos y lo que no son religiosos. Aquí Pablo comienza con, note que él hace las preguntas con el propósito de enfrentar el corazón del oyente para que él pueda pensar de qué estamos hablando realmente aquí. Note bien. La mayoría de las personas son religiosas en el sentido de que observan algunas ordenanzas, ritos y reglas religiosas. Casi todo que yo conozco tienen algo. Esto es bueno y malo a la misma vez. Bueno en el sentido de que los rituales hacen que la persona piense en algún ser superior. Y malo en el sentido de que se piensa que los ritos son el camino para que una persona sea aceptada por Dios. Este pasaje es muy claro del cual acabamos de leer, del versículo 9 hasta el 10, mis hermanos. El rito es un camino errado para que el hombre busque ser aceptado por Dios y alcance la justificación. Noten bien. Vamos a regresar al primer versículo que estamos leyendo aquí, versículo 9. En Romanos 4:9 dice, es pues, y note, esta bienaventuranza. ¿Te recuerdas que en la última clase estuvimos hablando de eso? Que Pablo cita Salmo 32. Note bien, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Él hace la pregunta para hacernos un reto, ¿ves?, entre los religiosos y los que no son religiosos, entre los judíos y los paganos, los judíos y los gentiles. Mire bien, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, la palabra aquí, bienaventurado o bendición, si lo quiere decir así, se refiere al hombre bienaventurado que acabamos de mencionar y en detalles en versículos 6, 7 y 8 en Romanos 4, 6, 7 y 8. ¿Te recuerdan? No vamos a regresar ahí, pero te quiero recordar de lo que habíamos ya hablado. Pero el momento regresa en esos versículos. En Romanos 4, en 6, 7 y 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza, subrayar ahí, bienaventuranza, subrayar esa palabra ahí, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez en versículo 7 diciendo, bienaventurados, subrayar ahí, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y en versículo 8, bienaventurado, subrayar ahí, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es
bienaventurado ¿quién? El hombre que es justificado por la fe. De él estamos hablando en particular. Uno, que es contado por justo sin las obras. Dos, cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos. Y tres, cuyos pecados no se encuentran en su contra. Este hombre es que grandemente bienaventurado, bendito más allá de toda imaginación, pero note una cuestión crítica, porque tenemos que entrar en la mente del apóstol Pablo, tenemos que caminar en los zapatos del apóstol Pablo, por decirlo así. Estamos trajeados como Pablo, ¿no? Nos estamos ubicando nosotros, ¿ves? En su cultura, en su época, históricamente enfrentando un pueblo religioso. Ahora, la bienaventuranza del perdón está destinada ¿a dónde? Esa es la pregunta. ¿A dónde? Aquí tenemos varias preguntas. Y note las preguntas igual como Pablo le hace preguntas a su pueblo que le estaba escuchando a él compartir este mensaje, igual lo hacemos aquí hoy día. ¿Por qué? Porque la pregunta nos va a forzar a nosotros a pensar de qué se trata este asunto. Tengo 8 preguntas por lo menos. Una, ¿solamente para los circuncidados solamente o también para los incircuncisos? Es importante pensarlo bien. La bienaventuranza del perdón está destinada ¿a quién? 2, ¿para el judío solamente o para el no judío, en otra palabra, el gentil también? 3, ¿para los religiosos solamente, también para los no religiosos? 4, ¿para los bautizados solamente o también para los no bautizados? 5, ¿para los salvados solamente o también para los inconversos? 6, ¿para los miembros solamente o también para los que no tienen iglesia? 7, ¿para los interesados solamente o también para los desinteresados? 8, es la bienaventuranza del perdón, de ser justificado por la fe solamente, para unas pocas personas o para toda la gente en todo lugar. Porque esas preguntas son las preguntas que nos tienen que enfrentar, porque depende mucho cómo respondemos, depende de lo que creemos, así vamos a compartir el evangelio del Señor. La experiencia de Abraham nos ilustra la verdad, porque estamos enfrentando el mismo o la misma situación hoy en día. De nuevo, regresamos ahora a Romanos capítulo 4, versículo 9. Note otra vez la pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, su fe fue que contada. Mire la palabra ahí, contada, subrayar la palabra esa, contada. ¿Ves? Por justicia. La palabra contada aquí o contado significa acreditar, contar, depositar, poner a la cuenta de uno, imputar. Y note que lo vamos repitiendo y repitiendo, porque es un concepto en cual nosotros luchamos para captar y entender. La fe de Abraham fue contada por justicia o fue acreditada como justicia. Note bien. Yo creo que note que Abraham fue justificado o contado por justo por medio de la fe que él creyó. No fue justificado, escuchar bien, él no fue justificado por ser religioso, ni tú ni yo. No fue justificado por hacer buenas obras, ni tú ni yo.
No fue justificado por realizar alguna buena acción, ni tú ni yo. No fue justificado por ser bueno y virtuoso, ni tú ni yo. No fue justificado por someterse a un ritual, ni tú ni yo. Y no fue justificado por unirse a algún grupo de creyentes, ni tú ni yo. En Gálatas, en capítulo 3, nos dice esto en versículo 6. En Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tito capítulo 3, en versículo 4 y 5 otra vez. Note que estamos repitiendo y repitiendo, porque el concepto es tan sencillo y a la misma vez bien complicado, porque la mayor parte todavía creen que pueden ganarse la salvación, y nosotros también muchas veces así lo enseñamos. En Tito, en capítulo 3, dice esto, en versículo 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Note la acción exterior del hombre. Él nos salvó. Dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 2 dice en versículo 4: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Note bien, mis hermanos. Estamos hablando no de una religión, mis hermanos, estamos hablando de una acción que Dios, mis hermanos, lleva a cabo, y en cual Él también derrama a nosotros, o nos otorga a nosotros, la habilidad de creer. Ahora, note en versículo 10, Romanos 4:10. Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Mira bien, Abraham fue considerado justo antes que practicar, mis hermanos, antes que practicara el rito, esto es, antes de la circuncisión. ¿Te recuerdas que la circuncisión es una señal que se le dio al pueblo judío para mostrar que ellos eran judíos y eran seguidores de Jehová Dios? Te recuerda que Abraham todavía no había sido circuncidado, mis hermanos, y él creyó y se le contó por fe, antes de la obra, antes de la ley, antes del rito de la circuncisión. Por esa razón se dice que Él es el Padre de la fe. Igual tú y yo entramos en la presencia de Dios con esa misma fe. Note bien, este es un punto crucial y se ve claramente aquí. Abraham hizo su decisión de seguir a Dios 14 años antes de ser circuncidado. 14 años antes. La historia de Abraham en el momento de creer la promesa de Dios es un cuadro dramático para nosotros hoy día. Regresa conmigo en Génesis en capítulo 15 y véalo conmigo de versículo 1 al 6. En Génesis capítulo 15 de versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, perdón, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mire bien, el que te heredará. Mire, él llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia.
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira bien. Y creyó a Jehová. Mira el versículo 6. La escritura dice claramente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note, la historia de la circuncisión está en 2 capítulos, 14 años más tarde. Porque en Génesis capítulo 17, versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Estamos hablando de algo que sucede ahora 14 años después de él creer. Obviamente la ley, las obras, para ser contado justo como el judaísmo enseña, no había existido y Abraham ya había sido justificado. Se le había contado, se le había atribuido, se le había acreditado, se le había dado por su cuenta la justicia. Fue considerado justo muchos años, mis hermanos, antes de pasar por el rito. Su justicia, ser aceptado por Dios, no dependió del ritual, de ritual alguno, mis hermanos. Dependía de la fe y solamente de la fe. Dios no consideró justo a Abraham por la circuncisión, no debido a un ritual, no debido a una ceremonia, no debido a una ordenanza, no debido a una buena obra, no debido a una buena acción, no debido a una vida religiosa, no debido a una vida moral. Dios aceptó a Abraham y lo consideró justo porque creyó a Dios y su promesa. Ahora mira, versículo 11, en Romanos capítulo 4, versículo 11. Quiero que tú veas aquí. Porque aquí es donde comenzamos el gran choque, ¿no? El bautismo, el rito, la circuncisión, ¿ves? La fe y las obras. Porque Abraham recibió la circuncisión como un signo, como un símbolo solamente. Es solamente un símbolo, nada más. Pero no es el paso para entrar en la presencia de Dios. Solamente una señal, nada más. Note lo que él dice en versículo 11 en Romanos capítulo 4. Dice, y recibió la circuncisión. Y recibió la circuncisión. Mira bien. ¿Cómo qué? Señal. Como señal. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes, no que no circuncidados. Por esa razón él es nuestro padre de la fe, porque él tuvo fe sin la circuncisión antes, 14 años, igual nosotros que ya no tenemos que pasar ese proceso, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, hablando, mis hermanos, de nosotros hoy día. La circuncisión no era el camino para llegar a la presencia de Dios. No fue lo que hizo que Abraham fuese aceptable ante los ojos de Dios. La circuncisión no le confirió la justicia en ninguna manera. Solo confirmó que ya era justo. El símbolo indica que hay de algo que ya es, no lo que está por venir. La circuncisión no le trajo la justicia, mis hermanos, solo dio testimonio de que ya era justo. Es igual con el bautismo de agua hoy día. No que somos salvos entrando en las aguas, es un símbolo, una seña que ya somos. Note que la circuncisión era al mismo tiempo un signo y un sello, y así se indica, así se enseña. Note bien conmigo. En un breve estudio, un poquito más a fondo aquí, pero breve. ¿Qué es la circuncisión, mis hermanos? Uno, una señal de la celebración. Una señal de celebración. Era un cuadro del gozo que el creyente experimentaba al ser considerado justo por Dios.
Segundo, una señal de testimonio. El creyente testificaba que ahora creía a Dios y confiaba en Él. No que lo iba a hacer, ya era. 3, un signo de una vida transformada y apartada. El creyente estaba proclamando que iba a vivir para Dios, que iba a vivir una vida justa y pura, que fuera enteramente separada para Dios. 4, un signo de identificación, un signo de identificación. El creyente estaba declarando que ahora se estaba uniendo al pueblo de Dios para ser uno con ellos. Y 5, una señal que apuntaba hacia el bautismo cristiano. Por esa razón nosotros bautizamos. Mis hermanos, el pueblo cristiano hoy día bautizamos. El pueblo judío tenía la circuncisión. Pero es el mismo símbolo. El bautismo no te salva, el bautismo declara que ya uno es. La circuncisión era un sello por el hecho de haber estampado la justificación de Dios sobre la mente de Abraham. Abraham había creído a Dios y Dios había contado su fe como ¿qué? Como justicia, y la circuncisión fue estampada como un sello ¿sobre qué? Sobre su cuerpo, para recordarle que Dios lo había contado por justo por medio de la fe, ya un hecho en el pasado, pero se está reconociendo en este momento y en adelante. La circuncisión era un sello en el sentido de que 1, confirmó; 2, fortaleció; 3, autenticó; 4, sustanció; 5, validó; 6, aseguró; 7, verificó lo que Dios había hecho por Abraham. Ahora bien, note lo siguiente: la Biblia nunca habla de los ritos, las ceremonias o las ordenanzas otorguen algún beneficio a alguien. Sencillamente son señales de algo que ya ha ocurrido. Son simplemente sombras, no sustancia. Sombras, no sustancia. En Colosenses, en capítulo 2, dice esto, en versículo 16, 17: por tanto nadie os juzgue o en comida o en bebido, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o día de reposo. Todo lo que es sombra, símbolo, señal de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo y solamente de Cristo. Note, todo lo cual es sombra, un símbolo, nada más, por favor, dejemos este juego religioso. Bienvenido a la clase, lectura 14, parte 2, y vamos a regresar a Romanos capítulo 4, ahora versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12 en Romanos capítulo 4. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y dice el versículo 12: Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, mire bien, antes de ser circuncidado, antes, mis hermanos, quiero que vea esto. Antes de considerar los propósitos, note que se dice que Abraham tiene una relación única con el mundo. Si te recuerdas que hay unas par de clases atrás que habíamos hablado de eso. Se le ve no como un simple individuo particular, sino como un hombre público, representante de la especie humana, figura central de la historia humana. Se le ve como padre de todo aquel que cree a Dios,
como la cabeza de la familia de la fe, Dios eligió a Abraham con dos propósitos específicos. Y quiero hablar de esos dos propósitos, porque aún los creyentes y no los creyentes, ¿ves? Los católicos y los musulmanes, y un sinfín de otras religiones, también dicen que Abraham es el padre de ellos de la fe, porque Dios así lo estableció como un hombre público de toda la raza humana. Primeramente, ¿la recuerda? Dios eligió a Abraham con dos propósitos específicos. Número uno, Abraham fue escogido para que fuera el padre en particular, específicamente, de todos los creyentes con consideración de ritos y ordenanzas. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de la fe para todos los impíos y paganos del mundo, los que se arrepienten y creen que Jesucristo es su Señor y Salvador. No importa cuán incircunciso o no bautizado, irreligioso, inmoral, inmundo sea un hombre, no importa. Tiene un padre en la fe, un padre a quien seguir. Por esa razón, todos seguimos al mismo padre de la fe, que es Abraham. Él es el patrón establecido por Dios. Abraham es el padre establecido por Dios. Abraham es la norma, el estándar establecido por Dios. Abraham es el ejemplo establecido por Dios. Abraham es el cuadro establecido por Dios. El padre de todos los perdidos del mundo es Abraham. Una persona, mis hermanos, no tiene que empezar a ir a la iglesia para que Dios pueda salvarla. Gloria a Dios. Una persona no tiene que hacerse religioso para que Dios pueda aceptarle. Gloria a Dios. Una persona no tiene que ser bautizado o ritualizado, por decirlo así, antes que Dios le perdone sus pecados. Gloria a Dios. Lo que tiene que hacerse es creer a Dios, y creer la promesa de Dios. Cuando se inclina humildemente por la fe y cree, ocurren dos cosas como resultado. Uno, inmediatamente Dios cuenta su fe como justicia. Y dos, inmediatamente se bautiza y empieza a guardar los mandamientos, los ritos y las ordenanzas de Dios. Vaya conmigo en Lucas, en capítulo 5, en San Lucas, en capítulo 5, dice esto en versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús hablando, le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino, ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. También en ese mismo libro de Lucas capítulo 19, en versículo 10 dice esto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, mira qué, y a salvar a lo que se había perdido. También en Romanos capítulo 3, en versículos 23 y 24, si se recuerdan, dice en Romanos 3, 23, 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La segunda razón: Abraham fue elegido para que fuera padre de los circuncidados, de los religiosos que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Note que el asunto no es ser circuncidado, no es ser bautizado, no es tener una moral, no es haber pasado un rito, no es ser religioso, no es ser bueno y virtuoso, no es. Mira, los religiosos no pueden ganar, no pueden merecer,
ni abrir por medio de sus obras un camino hacia la presencia de Dios y hacia la justicia divina. No lo pueden hacer, aunque lo intentan. Aunque lo intentan de hacer, pero no lo pueden hacer. Solamente puede confiar en Dios por la justicia de Jesucristo, igualito como lo hizo Abraham. De nuevo en Mateo capítulo 7, se nos dice lo siguiente en versículos 22 y 23. Otra vez. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no es cierto? Y entonces les declararé, Jesús hablando le dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 10 dice esto, en versículos 2, 3 y 4. Dice: porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a la esencia, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, pero con la boca se confiesa. Mira bien, de todo aquel que cree. En Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. Mira, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En una palabra, tú confiesas su creencia. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado. No sé si va notando que ya vamos por varias clases hablando que no es. La justificación no es. Mira bien, otra vez. Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, el creer. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, la persona de Jesucristo, no el símbolo de Jesucristo, para ser que justificados por la fe, por el creer de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra vez, decirlo de otra manera distinta, él dice en Efesios, en capítulo 2, en versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, del creer, y esto no de vosotros, pues don de Dios, y no por obras, que nadie se gloríe. Ahora, vamos a regresar a Romanos en capítulo 4. Y ahora vamos a ver de versículo 13 hasta el 16. Note lo que dice. En Romanos 4, 13 al 16. Y aquí Pablo comienza a encerrar, ver los argumentos. Él dice que la ley, hablando de la ley, que el camino errado es un camino errado, equivocado hacia la justificación del hombre. La ley es el camino errado para la justificación del hombre, aunque el hombre intenta su propio camino, pero Pablo ahora va a aclarecer otra vez de nuevo. Mire lo que él dice, versículo 13, Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Subrayar ahí, por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley tampoco hay transgresión.
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Nota aquí, el hombre no es justificado por la ley ni por sus obras. Hermanos, no es posible de repetir esto. No más que suficiente. No se puede repetir demasiado. Porque aunque yo lo repito, la gente sigue siendo igual, tratando de ganarse lo que es regalado y otorgado por gracia. La ley es el camino equivocado para que el hombre busque la aceptación y la justificación delante de Dios. Note conmigo en versículo 13, y hay 3 puntos que queremos compartir aquí, 3 puntos. Note varias cosas, mis hermanos, ¿ok? Porque aquí hay una declaración inconfundible. La promesa no es por la ley, sino por la fe. Él dice en versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Mira, la primera cosa es heredar el mundo, todo el mundo está ya incluido en la promesa. Esto es claro por varios hechos. Primeramente, punto A, Canaán. ¿Te recuerdas que a él se le había prometido Canaán? Canaán es la tierra prometida. Simbólicamente es un tipo del cielo y un tipo de los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a recrear para Abraham y su simiente, en otra palabra, los creyentes hoy día. Si tú te recuerdas que en Romanos, mis hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y el 10 dice esto: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Tú lo puedes leer más en detalles aquí en el libro de Hebreos, también en capítulo 11, versículo 13 y 14, versículo 16, también en Hebreos capítulo 12, versículo 22, también en Hebreos capítulo 13, en versículo 14, también en 2 Pedro capítulo 3, de versículo 10 al 13, y también en Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. La segunda cosa, Abraham se le prometió que sería padre de muchas naciones, no solamente los judíos, de muchas naciones, y gracias a Dios que nosotros estamos incluidos. Se dice que es padre de todos los creyentes, de todas las naciones, de todas las tierras. Es precisamente lo que estaba hablando aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 11 y 12, lo cual estuvimos leyendo la última vez en la última clase. Él y su simiente, no trabajaban los creyentes, reciben la promesa de un nuevo mundo para el momento de la segunda venida de Cristo. Tercero, Cristo va a heredar el mundo y será exaltado como la soberana majestad del universo, rigiéndolo y reinando para siempre jamás. Primeramente, se dice que Abraham y su simiente, mis hermanos, los creyentes, nosotros, son herederos y coherederos con Cristo. Porque dice en Romanos, en capítulo 8, si recuerdan, en Romanos capítulo 8 dice esto en versículos 16 y 17. Él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Reinarán con Cristo por toda la eternidad, en la promesa.
Si te recuerdas que él dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En 1 Corintios, en capítulo 15, también dice en versículo 25, dice, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si te recuerdas, también dice, mis hermanos, en 2 Timoteo 4:1, también en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 7, Isaías capítulo 9, versículo 7, Isaías capítulo 32, versículo 1, en Jeremías 23:5 y Daniel capítulo 7, versículo 14. Ahora, la segunda verdad es que la simiente de Abraham se refiere a todos los creyentes. Esto es claro porque dice que la promesa se afirme para toda su descendencia. El hecho de que hay una enseñanza popular hoy día que dice que solamente está reservada para los judíos, están demasiado equivocados, porque estamos nosotros incluidos en esta promesa. En Romanos 4:16, donde estuvimos leyendo, dice esto: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Subrayaré, para toda su descendencia, no solamente para la que es la de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Todo creyente verdadero es un heredero de la promesa también. Si cree, el hombre recibe la promesa más gloriosa, heredará el mundo, el nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra que Dios va a establecer. Él dice en Mateo 5:5, te recuerda que estuvimos hablando a los principios de capítulo 4 romano de la bienaventuranza. Ahora en Mateo 5:5 dice esto, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Está hablando nuevo cielo y nueva tierra, la promesa del futuro. En Gálatas 3:29 también dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Wow. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y la tercera verdad grande es que Dios no da la promesa por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Punto A. Nadie recibirá una herencia en el nuevo mundo porque haya, mira bien, tratado de guardar la ley, o porque haya hecho alguna gran obra, o porque ha vivido con buenas acciones, o porque ha sido bautizado o ingresado en la membresía de una iglesia, o porque ha sido moral y muy religioso. Eso no va a funcionar. B, un hombre recibirá una herencia en el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque uno creyó que Dios le daría ¿qué? La justicia, y Dios tomó esa fe y le fue contada por justicia, igual como lo hizo con Abraham. El punto se ve claramente y es inconfundible, mis hermanos, cuando él dice en Romanos en 4:3, dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También él lo dice en versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Ahora, vamos a versículo 14. En Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. En Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. Disculpa. Dice, y aquí ahora entramos en un argumento. El argumento contra la ley. El argumento contra la ley. Mira lo que dice el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y en versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
Ahora, la promesa de la herencia no viene por medio de la ley. Tenemos que ser recordados yo no sé cuántas veces hasta que penetre, mis hermanos, el casco. Mira bien, hay 3 hechos acerca de la ley que demuestran esto. Esta verdad que acabamos de declarar aquí. 1. Si primeramente que la ley anula la fe, ahí está el problema. La ley anula la fe, borra toda esperanza de recibir la promesa, porque ya no es de creer, es de hacer. La razón se puede afirmar en una forma sencilla o más sencilla. ¿Por qué? Porque la ley exige, mis hermanos, perfección. Ese es el problema. La ley insiste en ser obedecida. La ley clama, transgrédeme, violarme, serás culpable, condenado y castigado. Es lo que la ley está gritando. La fe no dice eso. Mira, nadie puede vivir en forma perfectamente justa delante de Dios. Nadie, ninguno de nosotros. ¿Sabe qué? Yo ni pretendo de hacerlo. Ni lo pretendo de hacer. Porque no es posible. Mis hermanos, no es posible. Nadie puede librarse, mis hermanos, de transgredir la ley de Dios en algún punto. Nadie. Por lo tanto, cada hombre es un transgresor.